Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Te Acepto, donde podrás conocer la realidad de niños con TEA en Quilicura desde la mano de un especialista y de un padre, madre o cuidador de ellos. Así que hoy le vamos a dar la bienvenida a Vinca Irribarra, que es fonoaudióloga de la Universidad Mayor, que nos contará acerca de este trastorno del espectro autista. Podremos definir conceptos, entre otras cosas, y actualmente ella trabaja en la Fundación Sin Barreras en Quilicura. Vinca, bienvenida al programa. Hola Matías, muchas gracias por la invitación. eh, y bueno, gracias por el espacio también para compartir conceptos y desmarañar un poquitito sobre este, este diagnóstico o esta condición. Súper. Bueno, vamos a comenzar rápidamente porque las personas quieren escuchar cuál es la definición de los trastornos del espectro autista para poder desmitificar, como tú decías, este concepto. El autismo es definido por un manual llamado DSM-5. El concepto de esta condición tiene que ver con 5 criterios diagnósticos. Primero debemos saber que es una condición del neurodesarrollo. Uno de sus criterios diagnósticos tiene que ver con las dificultades en la reciprocidad y en la comunicación social. Eso quiere decir que hay dificultades para vincularse con otros, ya sea en conversaciones o también relacionado a vínculos, a amistades. Tienen dificultades para mantenerlas o para mantener un tema tópico de conversación. El segundo criterio tiene que ver con conductas estereotipadas o intereses restringidos. Y aquí abarca un poco más la flexibilidad e inflexibilidad de algunos. Es decir, que me gusta mucho una temática, por ejemplo, los autos o los dinosaurios, y ese interés es muy alto. Significa que llega al punto de incluso querer hablar constantemente de ese mismo tema. También existen estas conductas estereotipadas que pueden ser movimientos, por ejemplo, movimiento de manos, retorcimiento de dedos, aleteo, que es mover las manos cuando estoy muy feliz o cuando estoy muy ansioso. Y esto, bueno, es variable a cada niño. Hay chicos que presentan conductas o movimientos repetitivos muy evidentes que uno los y hay otros chicos que estas conductas pueden ser mínimas o incluso pasen desapercibidas. El tercer criterio diagnóstico tiene que ver que esta condición comienza desde la primera infancia, o sea, es decir, que tú naces con esta condición. El cuarto criterio habla de que estas dificultades repercuten en tu vida, ya sea a nivel social, a nivel educativo, a nivel familiar. Hay un impacto de esta condición en tu vida. Y por último, el último criterio es que no se define por ningún otro diagnóstico, ya sea discapacidad intelectual o algún otro síndrome o alguna otra condición. Bueno, esa es como la respuesta desde la teoría. Súper. Bueno, queremos saber también, luego de definir este concepto, en qué consiste el proceso de diagnóstico. Sabemos que hay un test que se llama ADO2 y si tú nos puedes comentar más acerca del proceso de cómo se hace este diagnóstico. Mira, es bien variable, pero lo primero que ocurre es cuando la madre o algún profesional detecta banderas rojas. Es decir, yo veo a mi hijo o la pediatra o la enfermera en control sano puede observar ciertos síntomas que pueda generar esta hipótesis de diagnóstico. Entonces, lo primero que se hace es una derivación a neurología. El neurólogo es quien determina si es prudente o no hacer exámenes. Estos test, pruebas o exámenes van a depender de cada niño, pero en general son el test A22, ADR, que a veces lo complementan. A22 es una prueba de observación, en que un clínico, a través de varias pruebas, observa al niño y determina si existe o no síntomas del autismo.
se puede aplicar ADR, que es un cuestionario a los padres en el cual se toma mucha información y también se identifican si hay síntomas del autismo. En general, y lo que se recomienda es que se hagan estos dos test juntos, ya sea A22 y ADR. Algunos médicos también piden exámenes para ver si el niño o niña puede escuchar adecuadamente, si tiene una audición indemne, y para eso envía algunos exámenes como audiometría, un Vera, una impedanciometría, para evaluar si es que la audición está adecuada. Y esto es porque muchas veces cuando llaman a los niños por su nombre no atienden, entonces para descartar si hay una sordera. Hay otros exámenes varios que se mandan a hacer, desde un cariograma para ver si hay componente genético, un electroencefalograma para ver si existe una epilepsia, porque hay alta probabilidad, hay un porcentaje bien alto de niños dentro del espectro con epilepsia. Y depende de cada caso, pueden hacer incluso más exámenes, como por ejemplo un perfil ya sea psicomotor, o también pueden enviar a un test psicométrico para ver el coeficiente intelectual. Eh, en general va dependiendo de cada niño, pero al menos A22, ADR y los exámenes de audiometrías es lo mínimo que se realiza para determinar el diagnóstico de autismo. Súper, una respuesta bastante completa porque es un amplio espectro de exámenes que se le solicita a las personas para poder llegar a un diagnóstico final. Y bueno, en esa misma línea, te quiero preguntar, ¿en qué consiste principalmente una sesión de fonoaudiología a la cual asiste un menor con TEA? Sabemos que existen distintos grados, uno, dos, tres de estos menores que tienen esta condición. Y desde tu profesión, ¿cómo tú puedes ser un aporte para el desarrollo de ellos? Ya. Bueno, la fonoaudiología se encarga de la comunicación, del lenguaje y del habla. En general, nosotros, los profesionales que nos dedicamos a la condición, a esta condición, trabajamos basado en la comunicación, en habilidades comunicativas, dependiendo de las necesidades de cada uno de los niños. Nosotros vamos a proporcionar, por ejemplo, comunicación aumentativa alternativa, que se comunican a través de imágenes, a través de otros medios de comunicación, gestos. En caso de niños que no tengan un lenguaje verbal, no tengan palabras, no logren hablar, entonces en ese caso nosotros le proporcionamos un sistema para que sí se puedan comunicar con su familia o de forma contextual, en el colegio, en un almacén, etc. También trabajamos lo que es el lenguaje. Hay niños, dependiendo de, de sus habilidades, van a trabajar, por ejemplo, vocabulario, habilidades para realizar oraciones, que muchas veces los chicos tienen dificultades para formar oraciones o se equivocan con los pronombres, omiten artículos, entonces les enseñamos a formar frases u oraciones. Y también hay otro espectro que requiere de habilidades abstractas o el lenguaje más bien figurativo, perdón, que hay un poco de ruido acá. Lenguaje figurativo, como por ejemplo comprender el humor, comprender los chistes, comprender ironías. Entonces nos basamos en todo el abanico del lenguaje. Y también en el habla son niños que es mucho más cotidiano ver que tienen dificultades para articular sonidos, como por ejemplo la R. Es muy frecuente ver niños que no pueden decir perro y nosotros lo que hacemos es desarrollar esos fonemas. Principalmente trabajamos en la comunicación, en que el niño pueda tener una comunicación efectiva con los otros. Súper. Bueno, desde el lado de la fonoaudiología, entonces podemos conocer que se realiza un trabajo bastante completo con diversas herramientas que pueden acceder estos menores. También en la fundación
sin barreras. Existen otros especialistas que también trabajan contigo y también nos gustaría conocer si tienes algún feedback con ellos, alguna retroalimentación, si se están en constante comunicación para poder ver cómo van avanzando en las distintas terapias. Em, Perdón, Matías, es que hay un poquito de bullying acá, entonces, ¿me puedes confirmar si era la pregunta sobre el equipo multidisciplinario en qué consiste? Sí, sí, ustedes como profesionales tienen feedback entre ustedes para poder ir complementándose en la terapia de los menores. Ya. Una persona con, con autismo requiere de un equipo de trabajo, primero y en el familia, quien va a tomar todas las indicaciones, sugerencias y trabajará 24/7, es decir, ellos son los que ponen en práctica todo lo que nosotros los profesionales podemos indicarle. Entonces, la familia es el protagonista con el niño. Dentro del equipo de especialistas vamos a tener al neurólogo, vamos a tener fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, también puede tener intervención con una educadora diferencial y ese equipo debe estar constantemente en comunicación, debe comentar los objetivos, por ejemplo, puede realizar trabajos basados en una línea de intervención, es decir, que si mi objetivo, por ejemplo, es aumentar el vocabulario del niño, la terapeuta ocupacional con su objetivo debiera ingresar ese concepto y también trabajar el vocabulario, como yo también trabajar habilidades basadas en terapia ocupacional. No es entrometerse en las otras disciplinas, pero sí tener un trabajo cohesionado y coherente. Si yo puedo apoyar como fonoaudióloga a mis colegas, ellas también debieran hacerlo conmigo, para que el trabajo del niño fuera lo más coherente posible y que sea para él simple, entenderlo, entender cómo se guía un programa de intervención. Entonces es importante la comunicación entre las disciplinas y también comprender las indicaciones del neurólogo, muchas veces los tratamientos farmacológicos, entonces constantemente hay informes o certificados que se envían a estos médicos para poder incorporar esas recomendaciones y a lo mejor tratamiento farmacológico si es necesario. Súper. Y bueno, Vinca, pasando a un nuevo tema, el 10 de marzo de este año, el presente año 2023, se publicó la ley 21.545 de TEA, la cual bueno, establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas del trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y de educación. Te quería preguntar en esa misma línea, tú como profesional que trabajas con niños con TEA, eh, ¿crees y consideras que esta ley está bien estructurada en sus distintos puntos y cómo proyectas tú esta implementación dentro del mediano y largo plazo? Porque sabemos que las leyes se promulgan, pero entran en vigencia en un periodo mínimo de 6 meses, ¿no? Eh, bueno, desde una mirada bien personal, Matías, yo creo que es el inicio. L- Es algo que estamos comenzando a visibilizar esta condición, es el primer paso que se ha dado de forma legal a través de leyes. Sin embargo, si bien la ley es bastante importante porque los reconoce en sus derechos, apoya también a las familias cuidadoras, no logra la, abarcar las necesidades de nuestras familias. El acceso, por ejemplo, a terapia no está dentro de esta ley, no hay un capital o un pago que se pueda dar para prestar estas atenciones. Entonces creo que uno de los desafíos que se vienen es comenzar a abordar y abarcar estas necesidades. Pero siéndote súper honesta y de una forma personal, estoy muy feliz de que se haya incorporado
hablar de autismo, de que cada persona empiece a esta palabra a llegar a sus oídos, porque es un primer paso. Entonces todavía la ley, si bien los reconoce a estas familias, no hay acciones para poder cumplir y satisfacer las necesidades de cada familia. Así que yo creo que esto es el comienzo, pero vamos bien encaminados a futuro generar un mecanismo, leyes que puedan entonces mejorar las condiciones de las familias. Exactamente, bueno, como tú comentabas, un primer paso y me parece súper interesante tu crítica porque también, claro, falta ese tema del presupuesto, de que sea más transparente, todo el tema si existe alguna ayuda, algún pago. Me parece bastante acertada tu crítica y obviamente, como tú dices, un punto inicial para poder hablar sobre esta temática e instalarla en la opinión pública. Así que, bueno, Vinca, para finalizar esta breve entrevista, te quisiera preguntar cuál es tu mensaje para esas familias que tienen hijos con TEA a cargo, que tienen esta condición y que no cuentan con todo el apoyo integral para mejorar el desarrollo de su menor. Bueno, eh, cada familia eh, tiene un mundo de necesidades. Creo que son mujeres en general. Se han hecho estudios de que las cuidadoras de niños en situación de discapacidad son mayormente mujeres, que, bueno, que luchan cada día por sus hijos, por terapia. Eh, lo primero es que en la detección temprana, si es que existen dudas, si es que algún profesional nos comentó ciertas conductas, acudir a especialistas, acudir al neurólogo, al pediatra, hacer las consultas, porque entre antes trabajemos y podamos generar un plan de acción para que sus hijos puedan desarrollarse en plenitud y mejoren también sus competencias para tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que nosotros buscamos, mejorar la calidad de vida no solamente de los niños, sino también de sus familias, de que ellos los puedan comprender y comunicarse. Eh, existen actualmente instituciones públicas en que si no existen los recursos, poder buscar las escuelas, por ejemplo, que tienen programas de integración, los PIE. Estas escuelas son municipales, gratuitas, que tienen un equipo multidisciplinario y pueden ayudar también y guiar a las familias. Entonces, creo que mi mensaje va a poder eh, tomar las acciones necesarias y poder, si no tenemos una ley que nos pueda apoyar en las terapias, lo importante es poder trabajar, es poder ocuparse y trabajar con lo que podamos. A veces instituciones públicas y si es posible instituciones privadas, pero siempre ocuparse. Muchas mujeres también necesitan de apoyos psicológicos por temas de duelo, entonces también darnos ese tiempo y acudir al COSAM ayuda. Siempre todos necesitamos ayuda en algún momento. Entonces, mi mensaje es a ocuparse, a trabajar, independiente de si el gobierno tiene las herramientas para hacerlo, pero trabajar en lo que necesitamos, ocuparnos. Eh, bueno, Matías, muchas gracias, te agradezco el espacio. Sí, no, muchas gracias a ti, Vinca, tu mensaje muy esclarecedor. Muchas gracias por ayudarnos a definir estos conceptos del TEA, sobre tu labor como fonoaudióloga. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y hablar con nosotros. Así que de esta forma vamos a despedir la primera parte de nuestro podcast Te Acepto. Ya viene en breve la segunda parte con Karina Méndez, que es madre de Samuel, un menor de 10 años con TEA, que va a estar participando junto a nosotros. Así que volvemos enseguida. Muchas gracias, Vinca. Gracias, gracias, Matías.
Y estamos de vuelta para la segunda parte del podcast Te Acepto, donde nos encontramos con nuestra segunda invitada, Karina Méndez, madre de Samuel. Karina, bienvenida a Te Acepto. Hola Matías, gracias por hacerme partícipe de tu gran iniciativa. Muchas gracias, Karina. Bueno, para comenzar la entrevista, te quisiera preguntar, ¿qué sabías sobre los trastornos del espectro autista antes de tener a tu hijo? Em, Bien cercano porque tengo un sobrino, mi sobrino menor, Amaro, que actualmente tiene 12 años, él es parte del espectro autista. Si bien es cierto, él es severo, tiene una condición diferente a mi hijo. Como tía, me vi en la necesidad de aprender y saber para poder conectar con mi sobrino a través del juego, de las dinámicas que a él más le gustaban para poder acercarme a él. Súper, entonces tenía una base para poder atender mejor la necesidad de tu hijo. Obviamente tuviste que aprender más, pero había una base, ¿no? Sí, pero digamos que claro, con mi sobrino fue distinto porque mi hijo es muy diferente a mi sobrino. Por ejemplo, mientras que mi sobrino no tiene contacto visual, era prácticamente no verbal, tenía intereses muy distintos a los que tiene mi hijo, entonces son totalmente diferentes. Entonces, para mí cuando nació mi hijo no fue tema el como sospechar de autismo porque era muy diferente. Súper. Bueno, en esa diferencia, quería que nos pudieras contar cuáles fueron las principales conductas de tu hijo que te llevaron a pensar que podía tener este diagnóstico. Bueno, Samuel fue hijo único por casi 5 años, casi 6 años, y cuando quedé Ujú. embarazada, él, bueno, me decía que quería dos hermanitos, que quería una niña y un niño, y él hablaba en mi guatita hablando de un niño y una niña, y le tenía nombre, Isidora y Lucas. Y siempre hablaba de sus hermanitos, hermanitos. Nosotros le decíamos que íbamos a ver la posibilidad de tener un hermanito y después si se portaban bien y si todas las condiciones se daban, podíamos pedirle a Diosito que llegara otro hermanito, el que faltaba. Resulta que yo me empecé a someter a exámenes médicos y en estos exámenes me empezaron a decir, empezaron mis índices o mis resultados muy diferentes unos que otros, hasta que llegamos a saber que estaba embarazada de mellizos y a la siguiente sesión era un niño y una niña. Ese momento fue crucial porque ahí empezaron conductas en mi hijo que antes no habíamos evidenciado, que todo el mundo me decía que eran los celos, que era el hermanito mayor, que era normal, pero algo me decía mi corazón que eso no era de celos, sino que era algo más allá de tal vez verse invadido por dos hermanitos que demandaban toda mi atención. Em, Dejó de ser independiente, dejó de hacer no sé, de dormir solito a querer dormir acompañado, de hacer sus necesidades solo, a pedir ayuda constantemente. Las pataletas. Todo el mundo me decía, no, son pataletas normales de celos. Yo decía, no puede ser normal que por celos se pegue en la cabeza o que se desregule tanto que llegue a romper cosas. Y eso fue mis principales conductas como para yo pedir ayuda. Más que ayuda, quise llevarlo a un psicólogo para ayudarlo a este proceso de ser hermanito mayor. Y ahí el camino nos llevó al diagnóstico. Bueno, súper. Nos gustaría saber también cómo llegaste al diagnóstico, cómo fue este proceso, tanto para ti, para tu familia, como para él también. Obviamente, cuéntanos cómo fue. Bueno, el diagnóstico de mi hijo para mí no fue sorpresa, me refiero a que si bien es cierto, uno no espera de pronto tener este tipo de diagnóstico, para mí no fue nada terrible porque ya tenía la experiencia por mi sobrino, que como te digo son muy distintos, pero no es algo para mí, no fue algo para mí terrible. Yo creo que para mi marido fue un poco más complejo asumirlo. Ahora, vivir con un niño del espectro autista es bien desafiante, es muy desafiante, implica tiempo, dedicación, muchas veces verte sometida a golpes, a gritos,
a una disrupción en la dinámica familiar bastante importante, sobre todo cuando tienes niños menores y que ellos crecen creyendo que eso es normal. Ya. Yo creo que por ahí es lo más complejo que ha sido para mí de ser madre de un niño autista. ¿Y cuáles fueron las pruebas, los exámenes que él tuvo que someterse para poder realizar el diagnóstico? Bueno, Samuel le mandaron a hacer un electroencefalograma con privación de sueño. Tuvimos que hacer la evaluación ADR y A22. Y además, bueno, eso en una primera instancia. Pero ahora, por ejemplo, hace muy pocos meses tuvo que hacerse un examen completo de sangre y además un SPEC cerebral, que es un examen muy, muy, muy específico a todo lo que es cerebro. Y ahí en definitiva te confirman cuáles son las zonas que están más complicadas o que tienen como más, que están diferentes a un cerebro neurotípico, a un neurodivergente. Y finalmente te Claro. dan el diagnóstico en todo su espectro. Y dentro de ese espectro, bueno, hay tres grados, grado uno, grado 2 y grado 3. Queremos saber, Samuel, ¿en cuál de estas categorías se encuentra? Samuel está diagnosticado con TEA grado 1 leve, que es lo que antiguamente mucha gente llamaba Asperger. Samuel cognitivamente tiene un muy buen grado cognitivo. Él es un niño que aprende muy rápido, no se le hace difícil ninguna materia. Gracias a Dios en el colegio súper bien, pero su tema va más por las dificultades socioemocionales que tiene, la inflexibilidad ante los cambios, cero tolerancia a la frustración, y eso es lo que básicamente nosotros trabajamos con Samuel, el poder entender sus emociones, el poder aceptar que existen personas que piensan diferente a él, que tienen distintas necesidades o afines, porque a él Claro. le complica que no piensen como él o que no hagan las cosas que él quiere. Y bueno, dentro de ese trabajo que tú mencionabas, te quería preguntar en cuanto a la integración de tu hijo en la educación básica escolar. Me gustaría saber qué puntos destacas positivamente dentro de esta integración y también, por otro lado, qué haría falta mejorar dentro de esta integración. Bueno, Samuel va a un colegio regular dentro de la comuna de Quilicura. Un colegio regular significa que no tiene integración para programas específicos de educación. No tiene PIE, Tiene ¿ya? pie, ok. No tiene PIE. Este colegio no tiene Ok. PIE. Si bien es cierto, el año pasado la pasamos muy mal, muy mal. Yo Ujú. el segundo semestre del año pasado pasaba todos los días en el colegio porque Samuel se desreguló, porque Samuel le pegó un compañerito, porque Samuel se escapaba de la sala, diferentes situaciones que yo siento que en gran parte era porque no supieron abordar las necesidades de mi hijo de una forma más armoniosa. Entonces era muy fácil al niño sacarlo de la sala, apartarlo. Eh, Sí. Imagínate, Samuel estuvo 23 días con inasistencias durante solo el segundo semestre. Y esos 23 días fueron 3 por temas familiares y de salud, y los otros 20 fueron por suspensiones, cosa que es totalmente desmedida. Este año la situación es totalmente distinta. Tenemos profesora jefe nueva. Yo no sé qué tanto hay de la promulgación de la ley TEA, que de verdad este año es muy diferente cómo se ha tratado el caso de mi hijo y de otros niños que también están dentro del espectro autista. La verdad es que este año es mucho más manejable. La profesora está muy comprometida con el tema de Samuel, de querer aprender, de poder ayudarlo. Y también esto ha ayudado mucho a que mi hijo funcione diferente en la sala de clases. Ahora, Ya. si tú me preguntas a mí qué falta, falta capacitación. Porque si bien es cierto, muchos profesores tienen las ganas de aprender y de saber, no es lo mismo ser autodidacta que alguien te capacite desde la vereda del saber,
del conocimiento, desde la experiencia. Y eso está Entonces tú, muy Karina, genial. eh, puedes llegar a la conclusión de que los profesionales que están a cargo del aprendizaje de tu hijo dentro del establecimiento escolar no tienen las capacidades suficientes para poder cubrir sus necesidades. No, no tienen. Profesionalmente hablando, no. De pronto las ganas de querer hacer algo diferente, sí. Pero aquí lo que importa es la capacitación profesional, porque finalmente mi hijo no va a ser el único alumno del espectro autista que ellos van a educar. Por supuesto, Esto y esa es banaliza. la necesidad a la cual apuntamos, que dar alguna solución o encaminarnos hacia alguna solución en el mediano o largo plazo. Claro, y bueno, te quería preguntar también, aparte del colegio, si asistes a alguna fundación para menores con TEA que cuenten con profesionales mayormente capacitados que los del colegio para atender las necesidades de tu hijo. Sí, mira, en este camino, desde que subimos el diagnóstico de Samuel, activamos al tiro la red de apoyo para él con distintos profesionales. Anduvimos por muchos lados y gracias a Dios ahora nosotros estamos con Samuel en la Fundación Sin Barreras, que es una fundación que atiende a niños, jóvenes y adultos del espectro autista, que está ubicada en la comuna de Quilicura, en donde yo creo que la principal diferencia que hace este lugar de otros es que el hecho de que sea creado por una familia que tiene una hija del espectro autista y de profesionales que están dentro de, del espectro autista, ya sea porque son mamás de un niño con TEA, que son hermanas de un niño con TEA y que se han capacitado en el tema, hace que todo esto sea diferente. De verdad que de todos los centros que que nosotros visitamos por Samuel, este marca mucho la diferencia. Y el apoyo también es fundamental, o sea, me refiero a que no es lo mismo poner en práctica la teoría que estar desde el primer plano y poder ayudar. Se nota mucho la diferencia. Súper, Bueno, y bueno, acá en la dentro de fundación, esta, eso te quería preguntar sobre perdón, la fundación, ¿sí? Sobre qué principalmente crees tú que la fundación ha aportado mayormente para el aprendizaje de tu hijo que en el colegio no ha podido desarrollar. bueno, es fundamental el apoyo que ha tenido desde su terapeuta ocupacional ABA, el psicólogo, todos ellos siempre funcionan en equipo, entonces el psicólogo se comunica muy bien con las terapeutas de Samuel, ya sea la terapia ocupacional, la fonoaudióloga, y ellos hacen un trabajo integral para mi hijo. Y eso también tiene muy buenos resultados en Samuel porque al final todos reman al mismo lado, cosa que no sucede en el colegio. En el colegio Samuel se ve enfrentado a a otros desafíos que no siempre están abordados desde el conocimiento del autismo. Entonces lo califican o lo tratan como un niño eh, neurotípico, que vendríamos diciendo un niño normal, porque todos hablan como de normal o anormal, pero un niño neurotípico y muchas veces las necesidades de un niño neurodivergente son muy diferentes a un niño neurotípico. Y eso es lo que falta aprender acerca de eso para poder llevarlo y encaminarlo de mejor forma. Súper. Bueno, Karina, para finalizar esta entrevista y agradecer desde ya tu testimonio con tu hijo Samuel, te quería pedir que le dieras algún consejo, algunos tips a los padres, a los madres, a los cuidadores de menores con TEA que han tenido su diagnóstico recientemente y cómo motivarlos para seguir este largo camino. Bueno, yo creo que es súper importante no asustarse con el diagnóstico, porque nuestros hijos son niños completamente inteligentes, capaces, si bien es cierto, tienen dificultades en distintas áreas de su cerebro o de sus emociones. Son niños maravillosos que vienen a enseñarnos cosas fantásticas, cosas que en realidad superan nuestros propios límites y sus propios límites. Hay familias que viven un duelo y yo considero que es muy importante vivir ese duelo, pero siempre desde la perspectiva de que se puede salir adelante y se pueden lograr muchas cosas con nuestros hijos. No decaer, sí cuidarse uno física y mentalmente, porque es muy demandante ser cuidadora o cuidador
de un hijo dentro del espectro autista. Muchas veces sentimos que ya no podemos más y eso es una situación, es una condición válida, es válido sentirlo, pero hay que seguir adelante. Y para seguir adelante, nosotros principalmente tenemos que estar bien para ellos, emocional y físicamente. Y nada, y este es un camino lindo, el mundo no se viene abajo, son niños que teniendo sus herramientas y teniendo el apoyo familiar y también del entorno, se pueden lograr muy buenas cosas. Así que ánimo, ánimo nomás, porque en realidad entre todos nos tenemos que apoyar y esto no es nada del otro mundo. Muchas gracias, Karina, por tu testimonio, por tu valiosa experiencia para compartir con todas las personas que van a escuchar este podcast. Te acepto y por tu historia, obviamente, con Samuel y tu familia. Gracias, gracias a ti por hacerme parte. De verdad que te felicito por esta iniciativa que has tenido. Encuentro que está muy acorde a los tiempos de hoy en día de una vida súper digital y nada, que te vaya súper bien en tu examen de grado y espero haber sido un aporte también y ayudarte en un granito de arena. Sí, Karina, muchas gracias. La verdad, muy agradecido por tu participación y también por contar tu historia. Así que de esta forma vamos a despedir nuestro podcast Te Acepto. Recuerda que cada 15 días vamos a estar subiendo videos con distintas temáticas de TEA y también un padre, madre o cuidador de niña o niño con TEA va a contar su testimonio, su experiencia, su historia en base a, desde el diagnóstico hacia adelante, cómo ha podido llevar esta condición. Así que será hasta dentro de próximos 15 días. Muchas gracias.